Ok, en esta ocasión quiero hablar acerca de lo que es el aceite de motor. Es un tema del cual he hablado muy poco en el canal y en este video quiero aprovechar para contestar las preguntas más comunes que me hacen en el canal con respecto a este tema, dando mi opinión personal. Entonces vamos a empezar rápidamente con la primera pregunta. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el mejor aceite para mi auto o qué aceite se recomienda para mi auto? Y el aceite que debemos utilizar en nuestro auto debe ser el aceite que especifica el fabricante. ¿Cómo vamos a saber qué aceite especifica el fabricante? Esa información la vamos a encontrar en el tapón donde se le pone el aceite al motor y también va a estar disponible en el manual del usuario, que es muy importante. Por ejemplo, aquí en este auto que vamos a agarrar como ejemplo, podemos ver que justamente en el tapón nos dice la especificación del aceite que necesita este auto, como por ejemplo este auto necesita un 10W30 y de ahí vienen otras preguntas. ¿Cada cuándo se debe cambiar el aceite? ¿Cada cuándo se debe de cambiar el filtro? Inicialmente tenemos lo que son las reglas generales que dicen que el aceite se tiene que cambiar. Si es aceite convencional, tiene que ser cada 3000 millas o 5000 kilómetros. Y si fuera aceite sintético, sería alrededor del doble, que sería cada 5000 a 6000 millas o de cada 8000 a 10000 kilómetros. Pero estas son reglas generales. Siempre lo más recomendable va a ser consultar el manual del usuario de cada auto en específico, ya que las reglas generales pues han funcionado en la mayoría de los casos, suele coincidir con las especificaciones, pero no siempre va a ser así. Va a haber autos modernos que a lo mejor ya no coincidan con este tipo de especificaciones, así es que hay que tener cuidado y siempre lo más recomendable va a ser revisar la información que tenemos en nuestro manual del usuario. Eso es muy importante. Y ya que estamos hablando del manual del usuario, vamos a ver en este auto, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, dice la especificación y claramente aquí nos dice ver el manual del usuario. Entonces vamos a revisar este manual para ver qué tipo de información nos vamos a encontrar en el manual. Por ejemplo, en este auto, como se puede ver el manual, aquí nos está indicando ya, por ejemplo, dónde está ubicado el tapón, qué tipo de aceite se necesita. Aquí nos lo está indicando claramente. Aquí trae alguna información sobre el aceite. Aquí, por ejemplo, aquí nos está diciendo que los aceites recomendados para este auto son los que tienen el sello de certificación API, que es el sello que se ve ahí del Instituto Americano del Petróleo. Entonces aquí ya tenemos otro dato también importante. También nos dice que debemos de asegurarnos de que la viscosidad o la especificación de viscosidad sea la adecuada, de acuerdo con la tabla que vemos aquí. Y en esta tabla lo que podemos ver es que el aceite preferido va a ser el que nos marca en el tapón, que es el que se va a utilizar a temperatura normal. Y aquí nos da otra opción de un aceite más delgado si estuviéramos operando en condiciones muy frías, que sería alrededor de los 0 grados Fahrenheit, temperaturas bastante bajas. Entonces vamos a pasar aquí a lo que son los periodos en los que debemos de cambiar el aceite o los tiempos de mantenimiento. Entonces aquí claramente nos está diciendo cada 3000 millas o 5000 kilómetros cambio de aceite y filtro, o cada 3 meses, lo que ocurra primero. Así es que aquí la información está bastante clara. Y este otro lado también es importante, que tiene que ser aceite y filtro en cada cambio de aceite. Entonces, como podemos ver, la información en los manuales es bastante importante. Hay información adicional muy importante, como lo pudimos ver. Y hasta aquí está todo claro. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta pregunta genera mucha polémica. Hay diferentes puntos de vista. Y es la siguiente. ¿Cuál aceite es mejor? ¿El aceite convencional o el aceite sintético? Como sabemos anteriormente, unos años atrás, prácticamente la única opción que había, o la opción más común, era lo que es el aceite convencional o mineral. Actualmente ya tenemos dos opciones muy marcadas, que son el aceite convencional y el aceite sintético. Y para no perder tanto el tiempo ni repetir lo que ya se ha dicho miles de veces, me voy rápidamente directo al grano. El aceite sintético es presentado como una versión totalmente mejorada a lo que es el aceite convencional. Sería una versión mejorada, una tecnología nueva, una tecnología más avanzada, que está precisamente desarrollada para ser mejor que el aceite convencional. No es que el aceite convencional no sirva, sino que en este caso el aceite sintético sería mejor. Y no es un hecho aislado esto del aceite sintético y el aceite convencional,
ya que lo mismo ha pasado con otro tipo de fluidos en el auto, como son el aceite de transmisión, el aceite de dirección hidráulica, el mismo líquido de frenos, el mismo anticongelante o refrigerante del sistema de enfriamiento del motor. De todos estos líquidos han aparecido mejoras, han aparecido nuevas versiones, y en lo que se refiere al aceite del motor pues ha pasado lo mismo. Prácticamente toda la información oficial, llámese las escuelas, los maestros, los libros, los manuales, etcétera, todos coinciden en que el aceite sintético es mejor que el aceite convencional. Entonces estaríamos hablando de que es mejor prácticamente en todas las propiedades que debe de tener un aceite para motor, como son la duración, la capacidad de lubricación que tienen a bajas, a muy bajas temperaturas, a muy altas temperaturas, las propiedades anticorrosivas, propiedades para limpiar el motor, para dejar el motor lo más limpio posible, para no dejar residuos, para absorber la humedad. Todo este tipo de propiedades que debe de tener un aceite para motor, el aceite sintético las estaría cumpliendo mejor que el aceite convencional. ¿Cuáles serían las desventajas? La primera desventaja es el precio, ya que el aceite sintético cuesta más que el aceite convencional. Aunque si tomamos en cuenta que la duración del aceite sintético puede llegar a ser el doble o incluso más del doble que el aceite convencional, pues a lo mejor la diferencia en precio no sería tanta. Actualmente ya hay aceites sintéticos que ya garantizan protección al motor por 6,000 millas o más todavía. Así es que a lo mejor la diferencia en precio no sería tanta, viéndolo desde ese punto de vista. Y la siguiente desventaja, no sé si llamarla desventaja, pero es algo que ocurre, es que como pasa siempre que aparecen nuevos procedimientos o nuevas tecnologías, hay personas las cuales les cuesta trabajo aceptar las nuevas tecnologías, en este caso el aceite sintético, o que simplemente no creen que el aceite sintético sea mejor que el aceite convencional. Hay gente que dice que el aceite sintético lo único que cambia es la botella, que es prácticamente lo mismo, que nada más es para vender. Otros que dicen, si el aceite convencional está funcionando bien, ¿para qué voy a cambiar? Si mi motor funciona bien, ha funcionado bien con aceite convencional, ¿para qué tengo que cambiar algo que funciona bien? Todas estas son opiniones muy válidas, muy respetables. Sus razones deben de tener para opinar eso. También los que opinan que genera fugas y otro tipo de problemas, sus razones deben de tener para opinar eso. Se respeta. Tampoco es a fuerzas que se tenga que utilizar aceite sintético, es una decisión personal que cada quien puede tomar. Siempre y cuando el manual del auto no pida desde el principio aceite sintético, no le especifique claramente que necesita aceite sintético, tenemos esas dos opciones y ya es decisión de cada quien la opción que deba tomar. Lo importante sigue siendo lo mismo, respetar los tiempos que especifica el fabricante y consultar el manual del usuario. Eso siempre va a ser lo básico y lo más importante. Lo que también es una realidad es que en los autos ya de modelo reciente pues es una tendencia. La tendencia es utilizar aceites cada vez más delgados y en algunas ocasiones incluso aceite sintético desde el principio. Así es que vamos a seguir escuchando acerca del aceite sintético tanto en el presente como en el futuro. De hecho, así como vimos en este manual, por ejemplo, que nos requería que tuviera ese sello de certificación del API, va a haber otros manuales de autos de modelos recientes que nos van a pedir otro tipo de sellos más adicionales. Va a haber tapones también que nos van a manejar las dos especificaciones. Entonces también hay que estar pendientes con eso. Otros que nos van a pedir también otro tipo de especificaciones aquí en el mismo tapón. Así es que hay que ser bien observadores en ese aspecto. Y de ahí nos vamos a la siguiente pregunta también, que es un tema también que genera opiniones divididas. Y la pregunta es la siguiente, respecto al aceite sintético también. ¿Por qué se dice, o hay personas que dicen, hay un sector de personas que dicen, que el aceite sintético no es recomendable para los motores viejos? Y el aceite sintético en realidad pues cumple las mismas especificaciones que cumple el aceite convencional. Generalmente cumple las mismas certificaciones. No hay una regla que nos diga que no se debe de usar. Más bien la manera en la que yo lo veo es que es algo de sentido común. Voy a poner un ejemplo. Si estamos hablando de autos de principios de los 90s o de los años 80s, no es muy difícil pensar que ese tipo de motores, por el tiempo que llevan en servicio, ya van a traer desgaste. Ya los empaques no van a estar en el mejor estado. Y es muy probable que tengamos un auto de esos años con ciertas fugas. Entonces, si ponemos aceite sintético, es probable que esas fugas se intensifiquen un poco más. Sí, es probable, ya que el aceite sintético pues tiene esa característica de que suele ser más delgado o más fluido en frío. Así es que es probable que las fugas se intensifiquen. Pero
Pues es algo de sentido común, ya que en primer lugar, motores viejos pueden tener desgaste. No todos van a tener el mismo tipo de desgaste, no todos van a tener problemas de fugas. Así es que es meramente sentido común. Lo podemos probar si tanto queremos probar aceite sintético en un motor, en un auto viejo. En un motor viejo lo podemos hacer. Si vemos que tenemos problemas, pues volvemos a poner aceite convencional. Si vemos que todo trabaja bien, pues lo dejamos. Simplemente ahí sería cuestión de revisar cada caso en específico, ya que no todos los autos viejos van a tener el mismo desgaste. Y por supuesto, no hay que dejar de tener en cuenta el manual, ya que si el manual nos prohíbe utilizar aceite sintético, pues entonces no lo tendríamos que utilizar. Entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta, que también es una pregunta muy común, y es la siguiente. ¿Es recomendable poner aceites más gruesos o más pesados en autos que tienen mucho desgaste o que tienen algún problema mecánico? Y mi respuesta es que yo no recomiendo eso. Personalmente yo eso no lo recomiendo. Y voy a explicar por qué. Si nosotros tenemos un motor el cual pensamos que tiene desgaste o ya tiene muchas millas y nos está indicando o tiene algún síntoma, por ejemplo, de que está consumiendo aceite, que está tirando humo, cualquier síntoma que tenga. En lo personal yo pienso que antes de empezar a echar aceites más gruesos, para mí lo primero que se tiene que hacer es hacerle pruebas al motor para ver cuál es la condición mecánica que tiene antes de tomar una decisión de ponerles aceites más gruesos. Al hacer prueba nos vamos a dar cuenta si de veras el motor tiene tanto desgaste o si de veras tiene algún otro problema o cuál es la condición exacta del motor. Es probable que en ciertos escenarios sí sea recomendable poner aceite un poco o moderadamente más grueso, pero esa es una decisión que para mi gusto se tiene que tomar con un fundamento de que ya hicimos pruebas y ya estamos enterados de cuál es la condición del motor. Porque si nos ponemos a poner aceite más grueso y no se resuelve nuestro problema y ponemos aceite más grueso, lo que vamos a conseguir es que vamos a tronar el motor más pronto. Es lo único que vamos a conseguir si nos equivocamos en ese aspecto. Aparte que tampoco es muy común, yo por lo menos no lo he visto, que en los manuales, ni los manuales del usuario ni los manuales técnicos de los autos nos recomienden poner aceites cada vez más gruesos. Yo por lo menos yo no lo he visto, o no es algo muy común. Así es que para mi gusto primero tendríamos que hacer pruebas para ver exactamente cuáles son los problemas que tiene nuestro motor, antes de pensar en poner aceites más pesados nada más porque alguien dice o porque a alguien mal le funcionó. Cada motor tiene diferentes circunstancias, diferente tipo de desgaste, tuvo diferente mantenimiento y cada caso para mi gusto tendría que verse en particular. Pero bueno, esa es mi opinión nada más. Yo no puedo recomendar algo que yo mismo no haría, así es que ahí dejamos esa pregunta. Y finalmente vamos a ir con otra pregunta que es muy interesante, no es de las preguntas más frecuentes, pero es una pregunta bastante interesante. Es la siguiente. ¿Qué pasa con los autos los cuales traen fuga, aunque cambiemos los dos tipos de aceite, siguen con fuga, se reparan las fugas y vuelven a desarrollar otra vez las fugas? ¿Qué pasa con esos autos? Y esos son síntomas muy claros de lo que es el sistema PCB. El cárter del aceite es un lugar en el cual hay cambios muy bruscos de temperatura, hay agitación, hay burbujeo, hay presión. Entonces el cárter del aceite tiene que estar adecuadamente ventilado. No es un sistema sellado, sino que tiene que estar adecuadamente ventilado. Entonces, para eso va a estar el sistema PCB. El sistema PCB es el que se va a encargar de darle la ventilación adecuada a ese cárter del aceite para que no se genere demasiada presión interna y no truenen lo que son los sellos y los empaques. De manera que muchas veces nosotros estamos muy preocupados por el aceite, por el tipo de aceite, por cambiar el aceite, y se nos olvida el sistema PCB, la famosa válvula PCB también, las mangueras, todo lo que implica el sistema PCB. Y eso nos puede meter en problemas bastante desagradables, con fugas, con problemas con el motor, con la duración del aceite, con el desempeño del aceite. Así es que es muy importante revisar el sistema PCB. Ya en mi canal tengo videos donde hablo ampliamente de lo que es el sistema PCB, de diferentes tipos de válvulas, cómo cambiarlas. Por si a alguien le interesa, también ya está disponible en mi canal ese tipo de videos. Y pues yo creo que hasta aquí voy a dejar el video. Como recomendación final, vuelvo a insistir, ya lo dije como 100 veces, pero lo voy a volver a decir. Hay que darnos el tiempo para leer el manual del usuario, ya que trae información muy importante, no nada más sobre el aceite, sino sobre todo lo que tiene que ver con el mantenimiento básico del vehículo. Hay que estar muy pendientes en los autos de modelos recientes, ya que
Como ya lo mencioné, nos vamos a encontrar con requerimientos especiales, nos vamos a encontrar con que algunos autos ocupan aceite sintético y no se le puede echar aceite convencional. Los sistemas estos que están tan de moda de alta eficiencia, de motores de alta eficiencia, los motores con distribución variable, con solenoides de presión de aceite, hay que tener mucho cuidado. Y en mi caso yo no voy a hablar de marcas, la verdad en toda América hay muchísimas marcas. A veces van a variar de un país a otro. Ya los invito a ustedes a que comenten, que nos digan cuál es su opinión sobre el aceite sintético, cuál ha sido su experiencia con los aceites sintéticos, qué opinan de las diferentes marcas, cuáles les han funcionado mejor, cuáles no les han funcionado tan bien. Y a veces es lo mejor que tienen estos videos, ya que hay gente que ve los videos que sabe bastante, que tiene puntos muy importantes y muchas veces es lo mejor que tienen este tipo de videos. Y pues nada más, de mi parte va a ser todo. Gracias por ver el video y hasta pronto.